Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy el Tribunal Constitucional, el máximo órgano de interpretación de la Constitución, se pronunció sobre la demanda competencial sobre el proceso de vacancia presidencial. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que sentenció el Tribunal Constitucional? Bueno, declaró improcedente la demanda competencial. Estamos ya conectados con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, magistrado. ¿Cómo está? Omar, es siempre un placer estar contigo en tu programa. Magistrado, le pediría antes de entrar a sus apreciaciones, porque yo sé que usted junto a la doctora Marianela Ledesma y al doctor Carlos Ramos votó, digamos, para que se establezcan ciertos criterios que el país pide sobre el tema de la vacancia. Pero para que nos expliquen en términos simples el concepto, ¿qué implica o qué significa que el TC haya declarado improcedente esta demanda competencial? ¿Implica que la vacancia o el proceso de vacancia al presidente Vizcarra fue constitucional? No. Cuando se habla de improcedencia, yo lo que estoy mostrando al fondo de la discusión. Sino lo que estoy es discutiendo que la demanda, o sea, lo que planteo para que se discuta en un tribunal, no ha cumplido requisitos de plazo, no ha cumplido requisitos de competencia, no ha seguido el trámite correspondiente, o ya el problema que nos llevó a discutir ya no existe. Dejo esto último al final porque es justamente lo que alegan mis colegas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se presenta un proceso competencial. ¿Qué es eso de un proceso competencial? Cuando dos o más instituciones del Estado no tienen claro su margen de acción, entonces van al tribunal para que lo defina. ¿El gobierno qué dice? Dice, ¿sabe qué cosa? Hay un artículo de la Constitución que permite que al presidente se le destituya por grave y permanente incapacidad moral. Y eso no se ha definido qué es, y con ese pretexto, entonces, o con esa norma, entonces a mí me pueden vacar en cualquier momento. De hecho, ya se había planteado la primera intención de vacancia contra el señor Vizcarra. Entonces, ¿qué ocurre? La primera vacancia no procede al final, ¿se acuerdan? Sí, claro. No llegan a los votos. Se llegó a la votación. Y entonces es la segunda donde lo destituye. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen mis compañeros? Sustracción de materia. Él planteó la discusión sobre el caso Swing y no lo planteó sobre el otro, entonces ya no tenemos más que decir. ¿Y por qué no estamos de acuerdo con esto? Porque estos procesos no están pensados para resolver el problema tuyo y mío que podamos tener. Ahora, las sino normas... para ver Perdóneme que le interrumpa ahí, solamente me parece un punto clave, importante. ¿Hay antecedentes al respecto? Es decir, en ocasiones anteriores el Tribunal Constitucional se ha pronunciado o ha establecido criterios sobre demandas, sobre procesos que no necesariamente tienen que ver con el hecho estricto donde hay una controversia entre dos partes. El Tribunal Constitucional, los magistrados pueden ir un poco más allá, como en este caso. Cuando se trata de lo que llamamos los abogados por nexidad, sin duda. O sea, cuando son temas vinculados entre sí, sin duda. Entonces, lo hemos hecho montones de veces. Entonces, y aquí había una clara vinculación porque lo que está en discusión no es el caso concreto, Omar. Lo que estaba en discusión es el margen de competencias que tiene el Congreso si puede invadir las competencias del gobierno. El gobierno decía, están invadiendo mis competencias porque no me dejan hacer mi plan de gobierno, que en principio es pensado para 5 años, si en cualquier momento, juntando 87 votos, me pueden mandar a la casa. Entonces, eso trasciende del caso Swing. Eso es una situación que se puede dar ahora mismo con Sagasti. Sagasti tiene 8 congresistas en un congreso de 129. Si él sale a hacer una fiesta desordenada y hay escándalo, el Congreso puede juntar 87 votos y nos manda el señor Sagasti fuera de la presidencia. Es decir, esa ventana, magistrado Eloy Espinosa, todavía
con esta decisión que se ha tomado por mayoría, 4 votos a favor contra 3 en contra. Esa ventana todavía está abierta. Puede pasar ahora, puede pasar en el siguiente gobierno. No hay predictibilidad sobre lo que es la incapacidad moral permanente. Lamentablemente sí, está abierta y puede pasar con el Congreso, con la situación actual y con el nuevo Congreso. Mira Omar, lo sabes tú mejor que yo, hay 24 partidos políticos habilitados para postular. Sí. O sea, vamos a tener un Congreso muy partido. El candidato que en este momento tiene más votación tiene 16% de los votos. Entonces vamos a ir a una segunda vuelta para elegir presidente y muchas veces el segundo en la segunda vuelta gana. Entonces hay una alta posibilidad que en el próximo Congreso el que sea presidente o presidenta no tenga mayoría parlamentaria y está esta puerta abierta. Ahora, entonces lo que nosotros debimos hacer y que buscábamos hacer es que el tribunal cumpla su rol, primero pacificador. Esto ha generado conflictos. Omar, hemos tenido 3 presidentes en una semana. 2, esto permite una lógica de integración, de solución de consensos. Es el trabajo del tribunal. No es senador, o sea, como lo constitucional. Con este fallo. Usando algunas ideas que soltó el día de hoy su colega, el magistrado Ernesto Blume, él decía que dar un fallo sobre la vacancia presidencial, que finalmente fue el punto más álgido de una confrontación entre Ejecutivo y Congreso de la República, era echarle más leña al fuego, era avivar justamente esta situación de crispación política. ¿Usted cree eso? Con todo respeto, justo me contaron de la entrevista, yo estaba dando otra entrevista, no lo escuché, pero con todo respeto el tribunal cuando interviene en estos temas es precisamente para lo contrario. Interviene para que no haya un hueco de interpretación que nos ha llevado a la situación terrible que hemos vivido esta semana, con chicos muertos, con chicos que tienen, pues yo tengo un alumno que tiene 3 perdigones en el cerebro y uno en el tórax, y no se lo pueden sacar. Y entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque se dio una vacancia de un presidente de la República aplicando esta causal, y el contenido de esta causal no está precisado. No es nuestra obligación, y no es echar leña al fuego, sino más bien apagar el fuego, es darle un contenido a esa situación que no sea un cheque en blanco para hacer cualquier cosa y un procedimiento para tramitarla. Y eso es lo que planteábamos Carlos, Marianela y yo. Señores, esto no puede quedar así. Hay que darle un significado y hay que establecerle un trato. Sin embargo, doctor Eloy Espinosa Saldaña, nuevamente remitiéndome a las ideas para contrastar lo que es lo importante aquí, que la gente tenga el contraste de ambas posiciones, ¿no? El magistrado Blume decía más bien todo lo contrario. Él decía que no era necesario, y leo textualmente sus palabras, no era necesario y además no correspondía por haberse producido la sustracción de la materia. Pero además de eso, dijo que este concepto, el concepto de la incapacidad moral permanente, no debe estar claro. Lo que él sostiene es que este concepto debe quedar justamente en la ambigüedad y lo explicó de la siguiente manera, que era para darle margen de acción a futuros congresos de la República para poder determinar cuándo se vaque a un presidente y no encasillarlo. ¿Qué opina de esta idea? Que con todo respeto al colega y amigo, no estoy de acuerdo. Primero hay que explicar cuál es el significado de vacancia. Vacancia es un hecho objetivo que te permite decir no está en condición de ser presidente. Muerte es causal de vacancia. Renuncia es causal de vacancia. Te vas del país sin autorización es causal de vacancia. Entonces, lo que plantea Ernesto como para evaluación de mal desempeño del presidente ya tiene como taparte la Constitución. Es el artículo 100 que a través del juicio político que tenemos en el artículo 100 de la Constitución es que se pueden ver estas cosas. O sea, si tenemos un presidente que es supongamos, un mentiroso compulsivo y le hace daño al país,
yo lo saco por infracción constitucional por artículo 100. Entonces, no metamos las cosas en sacos que no corresponden cuando tenemos los sacos correspondientes. Entonces, la vacancia es para determinar, por ejemplo, se inventó esta situación, no desde ahora, Omar, es desde 1839. ¿Y sabes para qué se inventó? Porque moral era igual que mental en esa época. Entonces, era incapacidad física y moral. O sea, la moral era, el presidente se te vuelve esquizofrénico, el presidente se te vuelve paranoico. Entonces, claro, no lo puedes tener como presidente. Después se usó un uso irregular del tema, pero el error no es fuente de derecho. Ahora, el tribunal, porque usted ha, digamos, hecho referencia a las marchas masivas que ha habido, las protestas masivas que ha generado pues esta enorme controversia sobre la vacancia presidencial. Sin embargo, su colega, nuevamente remitiéndome las ideas del magistrado Blume, decía que no se puede, digamos, sesionar o dar disposiciones o sentenciar necesariamente escuchando lo que quiere la población. Se tiene que sesionar siguiendo pues el marco constitucional y el criterio más objetivo, parafraseándolo. ¿Sienten que en este momento el Tribunal Constitucional está a espaldas de lo que pide la población en este momento, magistrado? Es que no se trata de lo que pida o no pida, es lo que se trata que el papel del juez constitucional no es de un señorón sentado en un castillo hablando en difícil regulando sobre una realidad que no entiende. El juez constitucional, y lo puedes encontrar en todos los manuales modernos de interpretación constitucional y los acuerdos que llegan los diferentes tribunales constitucionales del mundo cuando se reúnen, tiene que ser alguien que haga una labor docente, que nos permitan hacer espacios como el que tú generosamente nos cedes, explicar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuándo es que lo podemos hacer, y una labor dialógica. No es que tenga que escuchar a la gente y por encuesta resuelva, sino que la respuesta tiene que ser, para poder ser entendida y aplicada por la gente, tiene que haber un nivel de participación. Por eso hacemos audiencias públicas, ¿sino para qué? Entonces, la idea no es que es una encuesta que yo diga lo que el ciudadano quiere escuchar. Sí, claro. No, es que yo tengo que resolver el problema de ese ciudadano. El ciudadano está marchando por algo. Ahora, ¿por qué está marchando? Porque hay una causal de vacancia que no es clara. Entonces yo tengo que hacerla clara. Ese es mi trabajo. Ahora, me queda clarísimo, magistrado, pero valgan verdades, ¿no? En este momento, según lo que uno percibe, hay un gran descontento en la población debido a este fallo, a esta sentencia del Tribunal Constitucional, que incluso en este momento está generando ya más voces que hablan de una asamblea constituyente y de un cambio de constitución, porque evidentemente hay estos vacíos tremendos desde la perspectiva, nuevamente, de la población. Y yo entiendo que los magistrados no pueden sesionar ni fallar escuchando estrictamente lo que quiere la población, pero no podemos abstraernos de esa realidad y de ese sentir popular tampoco. Bueno, vamos por partes. El tribunal no puede dejar de escuchar la realidad que resuelve, pero no puede condicionar los parámetros constitucionales a una votación. De una coyuntura. Entonces, porque mayorías hay que protegerlas, pero también las minorías tienen derechos que respetar. O sea, si nosotros solo miráramos lo que dice la mayoría, entonces las minorías podrían ser sistemáticamente violentadas. Sí, es verdad. Por ejemplo. Claro que sí. Entonces, nosotros no estamos para eso. Lo que nosotros estamos es para asegurar que las reglas de juego, que de acuerdo político, pero que tienen connotación jurídica, que llamamos Constitución, funcionen y que le sirvan a la gente a resolver sus problemas en la realidad concreta. Ese es nuestro trabajo. Bueno, y en este caso concreto, perdóneme, magistrado, en este caso concreto, no se les estaba pidiendo, entiendo, que digan quién ganó, es decir, que digan si fue constitucional o no. Les estaban pidiendo, entiendo, o es lo que se pretendía al menos, decir claramente, ¿no? Marcar la cancha, decir, bueno, incapacidad moral permanente, ok, significa esto, esto y esto, y en base a estos criterios el Congreso de la República podrá vacar a un presidente. Se les pedía precisiones, más que posiciones. Básicamente eso, y además porque nuestras sentencias no tienen efectos retroactivos. Exacto.
Entonces, lo que era establecer qué se entiende por incapacidad moral y dar una pauta para que el Congreso en el futuro tomase en cuenta cómo se tiene que tramitar una incapacidad moral. Ahora, si las vacancias que se habían dado en el interín no respondían a esas pautas, ya correspondía al Congreso hacer los correctivos, como de hecho lo ha realizado. O sea, el señor Merino fue cesado por el mismo Congreso y el mismo Congreso puso a un nuevo presidente de mesa directiva, que es el ahora presidente encargado Sagasti. O sea, el mismo Congreso ha comenzado a hacer las correcciones porque ha constatado que ha hecho un uso inconveniente, por no decir inconstitucional, de una figura que está en la Constitución, pero de manera muy genérica. Y ahora la preocupación es que ese espacio genérico, precisamente para apagar fuegos en el futuro, tendrá que venir una nueva interpretación, tendrá que venir eventualmente una ley que explique, tendrá que venir una modificación constitucional o tendrá que venir una reforma de la Constitución. ¿Cuál es la solución allí? Depende de dónde está el consenso político. Sí, claro. O sea, miremos el caso, dame 2 segundos para esto, por favor. Miremos el caso chileno. En Chile, ¿por qué cambia la Constitución? Porque ya el acuerdo político no se sostiene como reglas de juego. Entonces, ¿cuándo es que se cambia la Constitución, Omar? Cuando la Constitución no cumple sus fines de deshacer las reglas de juego que todos aceptamos para desarrollar nuestros proyectos de vida en común. ¿Estamos en ese punto? No lo sé. Yo entonces creo que sí es un tema que la clase política tendría que analizar. Precisamente es lo que el país requiere es una gran reforma política. Hay muchas cosas de desencuentro en la Constitución, o sea, por ejemplo, apunta a este aspecto. Entonces, el hecho que el presidente de la República el último año no pueda disolver el Congreso, entonces claro, el último año al presidente le pegan como de rojillo de las películas antiguas porque no tiene cómo defenderse. O sea, hay cosas que hay sin duda que implican una reforma política. ¿Esa reforma política requiere de una nueva Constitución o de una cuestión interpretativa? Eso es una decisión que se hace generando consensos para ver a dónde queremos caer. ¿Una eventual asamblea constituyente es un camino viable para el país en este momento, magistrado? No lo sé. Yo lo que hablo como el profesor de Derecho Constitucional y Administrativo que he sido durante toda mi vida. Entonces, son diferentes opciones las que se tienen siempre. Una opción es que los jueces interpretando cambien las cosas. En los Estados Unidos la diferencia entre blancos y negros acabó con resoluciones de los jueces. No hubo ninguna línea de modificación de la Constitución. Otra alternativa es que el legislador cambie ciertas normas, e incluso normas constitucionales. Lo hicimos en el Perú cuando fue el 2000, entonces cae Fujimori y se cree que toda la parte de descentralización no va, y se cambió todo el capítulo de descentralización de la Constitución. Y nadie se murió por eso. Entonces, y ahora, siempre una alternativa de asamblea constituyente, por lo que significa, siempre se debe ver como una última alternativa a la cual recurrir, porque implica un cambio de todas las reglas. Sí, claro. Pero está dentro de las posibilidades. Eso lo tiene que analizar el ciudadano y la clase política tiene que darle una respuesta al ciudadano para ver qué es lo que resulta más viable. Solo para finalizar, magistrado Espinosa Saldaña, y volviendo al tema de su colega, el magistrado Blume, en la tarde criticó también de alguna manera el proceder de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, de salir y criticar los fallos que finalmente se obtienen en el Pleno del Tribunal Constitucional. Y dijo que no se está respetando lo que la mayoría decide finalmente en el TC. ¿Cómo ve esta situación? Todo ciudadano tiene el derecho constitucional a expresar una posición crítica sobre los pronunciamientos jurisdiccionales. La Constitución lo dice claramente. Entonces, ahora, ¿cómo lo haces? ¿En qué sentido, con qué sentido de oportunidad lo haces? Es otra discusión.
pero que entonces los magistrados no somos ciudadanos de segunda. Si no estamos de acuerdo con un fallo, podemos criticarlo. Si estamos de acuerdo, salir a defenderlo. ¿Deberían volver a ser públicas? Ahora, yo no sé en qué tono se haya dado la defensa o la crítica, y eso me exime de hacer mayor comentario, pero como hecho, yo puedo criticar un fallo, así como mis colegas pueden criticar un fallo que yo haya hecho. Eso es parte del juego. Claro, ¿deberían volver a ser públicas las audiencias del Tribunal Constitucional? Porque se dijo que iban a hacerlo y ya no lo son. Sin duda. Mire, en realidad hay que entender, la gente no puede aplicar a cabalidad lo que no conoce, lo que no entiende cómo se configura, lo que se hace a puerta cerrada. De hecho, hay ciertos temas que sí uno tiene que discutir con reserva. Si está hablando de una violación de una niña, no vamos a discutirlo ampliamente, ¿no? Pero la idea en líneas generales es que si tú quiero hacer cumplir la Constitución, tienes que saber cuál es mi punto de vista y por qué llegué a esa conclusión. Y por qué los otros pensaron distinto. Y por qué al final se armó una correlación que dice, tiene razón Omar Mariluz y no tiene razón Eloy Espinosa Saldaña. Es saludable. Y muchas cortes lo hacen, México, Brasil, incluso tienen canales de televisión. ¿Por qué fue cerrada entonces? Una audiencia tan importante, tan trascendental como esta, ¿por qué fue a puerta cerrada? Porque algunos magistrados pedimos que fuera puerta abierta y la mayoría decidió que no lo fuera así. Y en un espacio constitucional, en un colegiado que se maneja bajo reglas constitucionales, hay que respetar las decisiones. La mayoría de San Fumano no las comparte. Claro que sí. Muchas gracias. Muy gentil, magistrado Eloy Espinosa Saldaña, que votó justamente en contra. Votó en contra, no fue uno de los votos que decidió declarar improcedente. ¿Quiénes decidieron declarar improcedente la demanda competencial? El magistrado Ernesto Blume, el magistrado Sardón, el magistrado Miranda y el magistrado Ferrero. Nos tenemos que ir a un corte, pero venimos para seguir analizando justamente esta situación ahora con dos constitucionalistas.